tal? Bienvenidos a su informativo del mediodía. Tras 10 días de intervención, hoy se dará a conocer el resultado del procedimiento encarado en un colegio de Lambaré. ¿Cómo están? Y también vamos a estar hablando de esto. Avanzan las investigaciones con respecto al atentado que sufrió el intendente de Pedro Juan Caballero. En este sentido, una mujer fue detenida, es una profesional del derecho y también tendría una familiar que es magistrada. Como le estaba debiendo por honorarios, le dijo que iba a vender el arma y que con eso iba a saldarle su honorario. ¿Es un arma legal? No, ¿Quién lo vendió? Yo no sé, señora. No sé más eso. Porque ni siquiera cobré mis honorarios. No le dieron de baja el arma como corresponde. Y lastimosamente, ¿verdad? Vos temés por tu vida, doctora, algo así. Lógico, acá tenemos que tener miedo. Sí, ¿qué le hicieron al gobernador? ¿Qué le hicieron a su hijo? ¿Qué le hicieron al intendente? ¿Entiendes? Y no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jornada para todos. Hoy en el informativo del mediodía también vamos a darle seguimiento al caso de la pequeña de 3 años quien fue asesinada en el departamento de Caaguazú. En las últimas horas, tanto el padrastro como la madre ya fueron conducidos a prisión. Ronnie Duarte, tanto como Dora Figueredo, fueron remitidos en fecha de ayer en la penitenciaría regional de esta ciudad, aquí de Coronel Oviedo. Tanto como Ronnie Duarte fue en el pabellón de los masculinos y Dora Figueredo se encuentra en la correccional de mujeres, ya aquí del Coronel Oviedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz fin de semana para todos y tenemos que hablar un poco también de lo referido en la conferencia semanal del Ministerio de Salud. Aumentan los casos de cuadros respiratorios, de hecho COVID, influenza y otras afecciones también. Lo más preocupante, la mayor cantidad de internados se responde a la franja menor a los 2 años de vida. Ya se está viendo un aumento del número de casos de coronavirus. ¿Y dónde están aumentando esto? Principalmente en Asunción y en Central. Que el aumento de los casos pediátricos se da principalmente en los niños de 2 años o menos. Avanzan las investigaciones tras el atentado en contra del intendente Pedro Juan Caballero. Los detalles en vivo y en directo con nuestra compañera enviada especial Blanca López. Adelante, buenas tardes. Gracias. Hace instantes, buenas tardes, hace instantes hablaba el fiscal Torres de la causa, quien dijo que hay una sola imputada y que van a sacar órdenes de captura en instante. En este momento habla el comisario general César Silguero. Se han realizado procedimientos el día de ayer como el día de hoy y también en Asunción, tanto en Amambay como en Asunción. Esas informaciones han servido bastante para los investigadores principales de este lamentable hecho que aconteció en esta ciudad. Las informaciones recabadas técnicamente nos lleva a identificar a algunas personas en este momento y por supuesto eso significa un avance muy importante. El proceso continúa, estamos recién prácticamente analizando los elementos técnicos y fílmicos. Los investigadores continúan trabajando, eso se está procesando en el laboratorio y a medida que pasan los días vamos a tener mayor información que nos permita vincular, por supuesto, el lugar del hecho con la víctima y los victimarios. ¿Hacia dónde apunta la investigación ahora, comisario? Eso nosotros no vamos a reservarnos. Lo importante es que tenemos avances importantes, personas identificadas en relación a este
lamentable hecho, como ya mencioné, y significa de que estamos con pasos firmes hacia tener la posibilidad de esclarecer este hecho. ¿Identificada con relación al itinerario del arma o ya estamos hablando de los sicarios o presuntos autores materiales? Estamos hablando de posibles responsables materiales hasta este momento. Eso está en análisis, como les dije, gracias al trabajo técnico-científico llevado hasta este momento. En cuanto a cambios, ¿solo el director de policía? Eso no, digamos, no es mi responsabilidad, eso fue una decisión del comando. Yo estoy encargado de la investigación y estamos trabajando, continúa el trabajo coordinado con investigadores desde Asunción, como aquí en Amambay, y los fiscales designados tanto de Asunción como de aquí. Muchísimas gracias. ¿Tendría vínculo entonces, comisario, esa persona prendida en la capital del país con la gente de acá? Los procedimientos fueron realizados de acuerdo a los trabajos técnicos. De ahí surgen la posibilidad de poder identificar personas que podrían estar vinculadas con este hecho. Y estamos trabajando en eso y, por supuesto, seguramente con el correr de los días vamos a tener mayor información que le podamos brindar. No declararon estas personas en relación a cómo aparece esa vainilla servida ya en Guairá. Esos detalles técnicos no me gustaría hablar porque evidentemente son los testigos mudos que hoy estamos interpretando gracias a las declaraciones y a los procedimientos llevados adelante. Hay que respetar el trabajo investigativo de los investigadores designados y me gustaría mantener en reserva las informaciones que consideramos sensibles y que podrían de alguna u otra manera estropear el buen trabajo que están haciendo. ¿Estaría acompañando usted, comisario, hasta que culmine la investigación aquí o dejaría algunas orientaciones aquí a sus subalternos? Yo estoy encargado del grupo de investigadores y por supuesto voy a estar hasta todo el tiempo que sea necesario hasta que esto se pueda conocer realmente quiénes son los responsables y ponerlo a disposición de la justicia. Comisario, ¿no van a hacer un careo entre la abogada y la viuda, ya que la viuda dice que le entregó la abogada y la abogada niega esto? Eso está en el terreno del Ministerio Público. En este momento ella está declarando y seguramente el Ministerio Público va a tomar las medidas que correspondan. ¿Hay imágenes de circuito cerrado o ya de esa época, aunque se retiró, ya no hay indicios de esa entrega? Todas esas cuestiones técnicas que puedan corroborar las versiones de las personas hoy sospechadas están siendo analizadas por los investigadores. Ahora, el móvil del crimen, ¿se sabe, comisario, qué tinte tendría? Aún no tenemos. Muchas gracias. Bueno, el comisario general, director de prevención, de hechos punibles, comisario César Sirguero, las últimas declaraciones que daba en relación a lo que ha sido este allanamiento que se realizaba esta mañana. Para hacer un poco un resumen, compañeros, para tener un poco, compañeros, una idea de lo que pasó hoy esta mañana. Hoy 5:30 de la mañana se allanó una casa en el barrio María Victoria, aquí en la zona de Pedro Juan Caballero, específicamente en la casa de una jueza, la jueza Sadi López, que sería la madre de la abogada Liz López. Se rodeó la casa, pues es una casa que sale de lado a lado, pero finalmente no fue encontrada. ¿Por qué se fueron hasta ese lugar? Porque existe un acta de entrega de esta arma de fuego el 23 de marzo del año 2021, en donde se decía que venía a retirar la esposa de Fernando Javier Lescano, o mejor dicho, la viuda, el arma calibre 9 milímetros marca Glock del Ministerio Público, pero que el arma estaba en Dimabel. Esa acta la firma la viuda Mirta López, así como también la abogada. Ayer, en declaraciones, aparentemente la esposa de la víctima habría dicho que habría entregado a la abogada. A partir de ahí se hace el operativo. Hoy pudimos hablar luego del procedimiento, porque mientras se hacía el allanamiento, la abogada Liz López ya vino acá a sede del Ministerio Público y pudimos conversar con ella antes de que prestara declaración. Esto nos decían:
Ella Yo retiro porque soy abogada patrocinante y tengo que sellar que yo de Exactamente. verdad recibí con la señora. ¿Es Pero cierto, no es cierto, como cierto? parte de pago que vos agarraste el arma supuestamente, como dicen. No, negativo. Porque así se La está señora manejando. tenía que ¿ves? vender, ¿entendés? Para pagarlo. Ya. ¿Cuánto te ¿Y debió? a quién le vendió? Nosotros por 2 millones hicimos un trabajo para ayudarle a la señora. ¿verdad? Es un arma legal. No, ¿A yo quién no le vendí. vendió? Yo no sé, señora. No sé más eso. Porque ni siquiera cobré mis honorarios. No le dieron de baja el arma como corresponde. Y lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente no le dieron de baja. ¿Conocías eso? Y yo no sé, ¿verdad? Ahora me estoy enterando. ¿Quién no se va a asustar? Yo estoy asustada con lo que Pero está ella pasando. sabe a quién lo entregó. Y no te puedo decir eso, ¿verdad? Vos no llegaste a hablar con ella después que se llenó su casa. Si vos Ya no pude hablar con ella. Ella no llegó a pagarte a vos. No, tampoco. Te quedaba dudando. Sí, lógico, es una viuda con 3 hijos menores, una modista, ¿entiendes? Y ella iba a pagar, no sé si vendió, no sé qué pasó. ¿verdad? Tanto que los documentos estaban aún en su casa. Pero ella tenía la pistola. Y ella retiró la pistola. Sí, es a su nombre puede ser. Pero ustedes hicieron el documento en fiscalía y después se fueron a buscar de Dimabel. Ella se fue a buscar y no encontró en Edimabel. Y volvió. Pero vos no la acompañaste a ella. No, yo no la acompañé. Pero No ¿y encontró el nada acta más. entonces es falsa? ¿Dónde está la firma de usted? No, y el acta nosotros, eso es lo que estoy Ahora, diciendo. una consulta. ¿Usted dijo que vendió por 2 millones? ¿O Yo no te dije que vendí por 2 millones. Ella habrá vendido, dijo. No, yo no sé qué ella hizo del arma. Yo no sé más qué pasó del arma. Pero no ¿verdad? retiró en Dimabel. Ella no retiró en Dimabel. No estaba en Dimabel. No estaba, ella se fue a buscar y no estaba en Dimabel. ¿Y de dónde retiró el arma entonces? Y ya de la fiscalía después. ¿La fiscalía de acá o de Asunción? De acá. De acá. O sea que Dimabel, ella se fue a Dimabel y Dimabel después remitió la Glock acá. O sea, no estaba luego en la Dimabel. ¿Y cómo apareció la fiscalía? Eso no sé. Eso tiene que preguntarle a los fiscales. ¿En qué año retiró ella el arma? ¿Cómo? ¿En qué año retiró el arma? El año pasado. El año En marzo. En marzo. Y, yo no le pude acompañar porque estaba embarazada y estaba con bebé chico. ¿verdad? Gracias. Vos temés por tu vida, doctora, algo así. Lógico, acá tenemos que tener miedo. Sí, ¿qué le hicieron al gobernador? ¿Qué le hicieron a su hijo? ¿Qué le hicieron al intendente? ¿Entiendes? Y no pasa nada. ¿Usted era funcionaria del Ministerio de Justicia? Era funcionario. Sí. ¿Usted cree que se falsificó su matrícula o algo así en el acta? No, nosotros firmamos el acta de entrega. Si con el acta de entrega se fue a buscar la Dimabel, no encontró. Contundente la abogada lo que decía Roberto. Está difícil trabajar acá, está difícil hablar acá. ¿No vieron lo que le ocurrió al intendente de Pedro Juan Caballero? Decía, aparentemente ese temor también lo tendría Mirta López, la viuda de alias El Gordo, porque ella retiró, ahora dice la abogada que ella retiró el arma. ¿Por qué es tan importante seguir el hilo, Roberto? ¿Por qué? Porque las vainillas servidas encontradas en la escena del crimen, en donde atentaron contra la vida del intendente José Carlos Acevedo, eran las mismas vainillas usadas para matar las mismas vainillas servidas que tenía el arma, que tenía los indicios del arma de Fernando Javier Lescano, alias El Gordo, porque una vez que asesinan al señor Fernando, se lleva el arma que era de su propiedad, que no era el arma homicida, se verifican IBIS, y entonces ahí ya queda la huella dactilar. Posteriormente, esa arma es incautada, se lleva a AFIS, posteriormente va a Dimabel, y acá se hace la entrega el 23 de marzo. La fiscalía van a buscar en Dimabel y dice la abogada que no estaba el arma. Ahí nos queda otra vez una brecha porque no sabemos cómo apareció otra vez el arma acá en la fiscalía, y algo que tiene que responder el entonces fiscal de aquí, de la zona, el fiscal el fiscal Rojas, que en ese momento era el fiscal, ahora juez. Supuestamente él es el que hace entrega aquí en la fiscalía, pero ¿por qué no estaba en la Dimabel? Es la gran pregunta que no nos responden hasta el momento. ¿Cuál es el problema? Que hasta el momento la única persona imputada en toda la causa del atentado contra el contra el intendente es justamente la mujer, Mirta López, porque ella es la que retira el arma, pero nunca dio de baja el arma que estaba registrada a nombre de su marido. Supuestamente dijo que la abogada retiró, la abogada dice que no, y aparentemente
ella de por sí no estaría diciendo a quién le dio. Y como aparece también en la zona del Guairá, proyectiles disparados, vainillas servidas disparadas con ese arma, y posteriormente aparece aquí en la zona de Pedro Juan Caballero. Hablamos también hace instantes con el fiscal Torres, que dijo que en estos momentos se están confeccionando órdenes de captura. Le preguntamos si que no era un poco temerario de dar, Roberto, esa información, porque si bien no daban nombres, el que disparó sabe que es el que disparó, el que ordenó sabe que es el que ordenó. Él dijo que no dicen nombres, pero que ya están en buen camino, sobre todo para rastrear al autor material de la tentativa de homicidio, del atentado que sufrió el intendente José Carlos Acevedo. Pero hablamos con el abogado Denis Echagüe. Escuchemos lo que decía. Como le estaba debiendo por honorarios, le dijo que iba a vender el arma y que con eso iba a saldarle su honorario. Eso fue lo que me manifestó, y eso es lo que vamos a estar declarando. Entonces la señora Mirta sabe a quién se le vendió el arma y vamos a solicitar para que ella también pueda hacer una declaración indagatoria. Hay que tener en cuenta de que existe temor también de parte de la señora Mirta, y de como una posibilidad de que de repente no se exponga. Seguramente ella, como se dice vulgarmente, sacándole la nalga a la jeringa, ¿verdad? Dice que la abogada de repente tiene conocimiento pensando de que... Para usted está haciendo tiempo, Mirta López, hasta tanto pueda solucionar el tema del arma. Sí, ella tiene conocimiento a quién se le vendió el arma, y es lo que nosotros estamos, yo como abogado defensor de la colega también, la doctora Liz, vamos a aportar al Ministerio Público que ella tiene conocimiento a quién se le vendió, a los efectos de que ella pueda hacer una ampliación de su declaración y aportar ese dato a la investigación. Bueno, ella fue imputada por la violación a la ley de armas. ¿Por qué, Roberto? Porque ella vendió el arma, no dio de baja esa arma, y hay un documento que se le entregó a ella. Pero hasta el momento en la DIMABEL figuraba a nombre de su difunto esposo, contra quien atentaron en el 2017. Único imputado en la causa del atentado. Pero hablamos que en las próximas horas se tendrían órdenes de captura, pero directamente vinculados con los autores materiales. Aún no hablan de los autores morales. Bueno, Blanca, re complicado el caso. Lo que podemos decir entonces que de los casquillos se llega al arma, y a partir de allí se abre el universo investigativo, van cayendo estas personas, y virtualmente se apuntaría a cerrar el círculo en torno a los gatilleros. ¿Pero quién daría el nombre del gatillero? Claro, por eso. O sea que esa pieza del rompecabezas, y como bien decía la colega abogada, acá es un sálvese quien pueda, y el que habla generalmente se arriesga, y mucho en un país en donde no queda garantizada la seguridad. Dale, Blanca, hasta otro momento. Como siempre, excelente el trabajo de hace días allá desde esa zona norte del país. Gracias, Blanca. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Jorge Rivas, que también está trabajando desde la zona de Pedro Juan Caballero. Ya más temprano emitían el informe acerca del estado de salud del intendente Acevedo. Estamos contigo, Jorge. Buenas tardes. Se producen por objetos contundentes los objetos. En horas de la mañana se brindó la conferencia de prensa por parte del doctor David Peña, quien es el médico encargado de brindar las informaciones en relación al estado de salud del intendente José Carlos Acevedo. De lo que ayer se dio, hasta hoy se mantiene la situación del intendente. Hoy vinieron profesionales médicos para que le puedan practicar una tomografía, la cual no se le pudo hacer, ya que deben movilizarle desde la parte alta hasta la planta baja, y eso fue imposible. Hasta el momento no se le puede tocar, se le retiró la sedación que tenía, se encuentra en coma aún, todavía no le despertaron porque decía que es un poco tempranero aún para realizar ese procedimiento, en la cual están aguardando otros estudios también que se les estarán realizando en el transcurso del día de hoy. Vamos a escuchar lo manifestado por el médico, el doctor David Peña.
y no pudimos hacer hoy la tomografía porque no estaban las condiciones dadas y vamos a esperar más días de acuerdo a eso para poder hacer esa tomografía. Fue evaluada por el equipo de neurólogos, en donde también sugirieron eso de esperar más 24 horas para hacer ese estudio. Y estamos en eso ahora, vamos a esperar todo eso para poder cómo él va evolucionando con el correr de las horas. ¿Él está evaluando? ¿Evolucionando satisfactoriamente o no? No, él sigue igual. Él sigue igual de ayer, ¿verdad? Sí, para que tengan en cuenta, ¿verdad? ¿O sea que el hinchazón de la cabeza, doctor? Y todo sigue igual, se mantuvo todo igual el día de hoy. Por eso hoy ya se ve más rápido, ¿verdad? Más corto el tema. O sea que la cuestión es imposible de moverlo entonces. No es imposible, es muy riesgoso, ¿verdad? Pues sabiendo de que él es muy lábil a la situación de traslado y eso nos lleva a ser más prudente, ¿verdad? ¿Y ese estudio no es prioritario entonces? En este momento no. ¿Cuál es el estudio que se le tenía que practicar? Y es la tomografía craneana y específicamente la angio, ¿verdad? Queremos hacer las dos cosas al mismo tiempo para bajarle una vez, ¿verdad? De esa manera para ver cuáles serían las secuelas en su cerebro. Sí, para ver el estado de ese cerebro, ¿verdad? Obviamente el seguimiento clínico, el seguimiento neurológico está también encima, ¿verdad? Pero él ya fue sacado del coma. Un panorama un poco más amplio en cuanto al estado. Claro, así mismo. Pero él ya fue sacado del coma. Así como sí, igual de ayer, ¿verdad? Sigue en coma entonces. Sí. Sigue en coma. En cuanto a la sedación. El mismo de ayer. Está todavía igual. No, él sigue con los mismos parámetros como dijimos ayer, sigue igual de ahora. Van a esperar 24 horas. Y eso sugirió el equipo de neurólogos. Queda para mañana a las 9. Sí, y ver cómo evoluciona. Queda para mañana a las 9 de la mañana. A las 5. Sí, mañana a las 9 de la mañana hacer el estudio, nuevamente el plan, y de acuerdo a eso para tener más información y cómo va evolucionando. Y respecto a su salud, en caso de que pueda recuperarse rápido, doctor, ¿tendría algunas secuelas colaterales? Y eso, como dije, creo que aquí no me acuerdo bien. Por todo su historial, por todo lo que él pasó y por todo lo que estamos, hay grandes probabilidades. ¿Qué? No te puedo decir, pero lo que existe, ¿verdad? La conferencia de prensa con el médico David Peña en relación a la salud del intendente José Carlos Acevedo decía que no es prioritario el procedimiento de tomografía que se le debe realizar y para eso se le debe quitar de la sala de terapia intensiva y llevar a otra sala, cosa que ahora mismo no se puede realizar por su propia situación. Entonces, para esta tarde, a las 17 horas, vamos a tener nuevamente un reporte sobre el estado de su salud, si evolucionó más, si hay mejoras, pero hasta el momento, como decía, se mantiene todo igual. Bien, Jorge, muchísimas gracias por estos detalles. Ya en ese segundo informe vamos a estar informando por los espacios de C9N y también de 24 horas. Gracias. Y queremos compartir ahora esta historia, tremenda por cierto, porque ni los propietarios de una vivienda saben cómo acabar con la constante presencia de adictos que, además de consumir drogas, posteriormente salen a delinquir. Luego de muchísimas denuncias, finalmente la SENAT intervino y se logró aprender a una persona que aparentemente se dedicaba a la distribución desde ese punto. Una mujer de 44 años llamada Natalie Lorena Gise fue detenida por agentes de la SENAT tras allanarse la vivienda que ocupó en contra de la voluntad de los dueños de casa, que constantemente denunciaban que en el sitio se vendía droga. Esta chica entra a la casa y a las 2-3 semanas, algo así, trae a su novio. Ese novio es microtraficante. Mi hermano intentó varias veces de sacar a esa gente de la casa cuando descubre que son microtraficantes e incluso fue a la comisaría número 11 que queda acá en nuestras narices y denunció muchas veces. No quisieron ni tomar su denuncia. Es más, mi hermano muere en circunstancias extrañas ahí adentro de esa casa y según los amigos de él, estas personas le molían a golpes a mi hermano para ellos poder seguir vendiendo drogas. Y esa es la historia. Yo llego acá cuando mi hermano ya está en coma, llego de la Argentina, lo acompaño a mi hermano los últimos días de su vida y esta gente queda ahí adentro y esta gente tenemos filmaciones de todos los vecinos
que continúan todas las noches vendiendo drogas y se niegan de salir. Y esa es la historia. Lo terrible del caso es que la droga se distribuía en las cercanías de 3 instituciones educativas. Esto está frente a 3 colegios y esa es la desesperación porque nosotros formamos prácticamente un comité vecinal porque hay 3 colegios, una primaria y 2 secundarias. Sí, es terrible. Y la 11, nosotros llamamos a la policía el sábado pasado, estábamos filmando entre todos los vecinos, entraban y salían personas comprando drogas y la 11 nunca apareció. En total encontraron unos 800 gramos de marihuana en el sitio ubicado sobre la calle Hassler del barrio Mariscal Estigarribia. Como dato anecdótico, la residencia pertenecía a Viriato Díaz Pérez, un escritor español que se radicó en nuestro país. La misma es considerada un patrimonio cultural, pues además de haber albergado al célebre intelectual, tiene en su interior una gran cantidad de libros cuyo valor histórico es incalculable. Hasta la morgue judicial de Asunción concluyó la autopsia para la pequeña de 3 años muerta a golpes en Caaguazú. Leila, ¿cómo estás? Exactamente, ¿qué tal, Rolando? Y hace unos minutos nada más salió el médico forense Pablo Lemir a brindar el informe de esta autopsia realizada al cuerpo de esta chiquita que fue muerta a golpes en la zona de repatriación Caaguazú. Recordemos que el día miércoles llegó el cuerpo hasta aquí, hasta la morgue, y recién lo que mencionaba el doctor Pablo Lemir realmente es escalofriante. La chiquita presenta lesiones en todo el cuerpo, de vieja data y por supuesto de nueva data, porque decía que las últimas lesiones le produjeron una hemorragia cerebral a la pequeña y eso fue lo que finalmente desencadenó en su muerte. Pero además de la hemorragia cerebral también presentaba una hemorragia abdominal debido a los golpes, a las lesiones que recibieron los órganos internos. Y aparte de esto, también hablaba de estas heridas viejas, heridas blancas, como le llaman los profesionales, heridas ya cicatrizadas, que datan por lo menos de 6 meses o más. Es lo que mencionaba el doctor Lemir. Y posteriormente conversábamos también con la fiscal Norma Salinas, quien es la que está llevando adelante la investigación, comentando un poco también acerca de lo que tiene que ver con los datos del hermanito, en este caso de la chiquita, que en este momento está a cargo de la abuela. Pero escuchemos lo que mencionaba el forense. Gracias a Dios, no todos los días. Bueno, se trata de un cadáver de una niña de 3 años que presenta en el cuerpo rastros de lo que podríamos decir una secuencia de maltratos físicos, de violencia física constante. Lesiones absolutamente cicatrizadas, ya en estado blanquecino, que nos están hablando de que eso pudo haber ocurrido hace meses o años incluso. En miembros inferiores, en miembros superiores. Lesiones contusas, relativamente recientes y otras del momento, digamos, de la muerte. Esas lesiones contusas tienen algunas, lo que le llamamos lesiones equimóticas figuradas, que fueron fotografiadas y tomadas sus dimensiones para poder relacionarlas posteriormente con algún elemento que se haya encontrado en la escena del hecho, a fin de ver si se puede hacer un match y saber con qué elemento específicamente se produjo el maltrato. La nena fallece presentando hemorragia cerebral, específicamente lo que le llamamos una hemorragia subaracnoidea, producto de lesiones contusas en el cráneo, tanto anteriores como posteriores, es decir, tanto de adelante como en la parte posterior de la cabeza. Al mismo tiempo presenta hemorragias a nivel del abdomen, ya que sufrió lesiones contusas de las vísceras huecas y de las vísceras macizas, sin llegar a producirse ruptura de la víscera hueca, es decir, no se llegaron a romper los intestinos, pero sí sufrieron los intestinos lo suficiente como para provocar una hemorragia a nivel abdominal.
Por una cuestión que también quiero despejar dudas, antes de que me consulten, no hay lesiones en órganos genitales. ¿Ya? De hecho, la penetración vaginal en una menor de 3 años es materialmente imposible por un adulto, y si se llegase a producir es incompatible con la vida por los desgarros que produce. Así que en este caso no tenemos ese tipo de características, lo cual no significa que ella no haya sido sometida a abusos físicos múltiples, como he dicho, a lo largo del tiempo. Para entender un poquito más, entonces ella murió por estos golpes que le ocasionaron de puño con la manguera o con otro objeto contundente, tanto en la zona... Y lo decís muy bien. Objeto contundente. ¿Qué significa objeto contundente? Las lesiones contusas, que es lo que estamos describiendo, se producen por objetos contundentes. Los objetos contundentes son objetos sólidos sin filo. Esa es la definición de objeto contundente. Ahí ya podemos tener el puño, varilla, manguera, garrote, rama, etc. Todos esos son objetos contusos porque son sólidos sin filo. Y eso es lo que describe este cuerpecito. ¿Cuánto es el tiempo que podemos medir más o menos? Porque habían dicho como 7 meses antes que ya le venían golpeando por las heridas, Mira, digamos. Las lesiones que tienen que son blancas son lo que le llamamos lesiones antiguas. Esas corresponderían a un tiempo superior a 6 meses. Cuando hablamos de superior a 6 meses no te puedo decir exactamente cuánto, pero no menos de 6 meses por el tipo de cicatrización, ¿ya? Puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio, eso ya no podría decirte. Bueno, ahí está lo que mencionaba entonces el médico forense Pablo Lemir acerca de la autopsia. Y lo que les decía, conversamos posteriormente con la fiscal Norma Salinas. Ella se refería también a los objetos contundentes que habrían sido utilizados también para violentar a esta chiquita de 3 años. La fiscalía se apersonó en su momento a la vivienda y allí levantaron varias evidencias, como por ejemplo la manguera, que incluso fue mencionada por el propio padrastro cuando asumía haber cometido el hecho. También la varilla en cuestión, también un pedazo de goma que aparentemente era utilizado como látigo. Terrible realmente, tanto el relato del fiscal Lemir como así también del doctor Lemir, como así también de la fiscal Norma Salinas, quien además mencionaba también que dieron con el hermanito de 6 años de la víctima fatal, quien vive con la abuela y finalmente quedará a cargo de ella. La escuchamos. Espera, el cadáver va a recibir a las 5 de la tarde aproximadamente en Caguazú. ¿Qué se sabe de él, fiscal? Porque en principio mencionaba de que él tenía prohibido acercarse a su hija, supuestamente. En realidad, él manifestó que hace 1 año 3 meses intenta verle, pero no le permitieron. Él no pudo acceder a verla más hace tiempo. Y hay un montón de justificativos, que porque él tenía un incumplimiento, pero no es... Él debía haber buscado a través de la defensa pública quizás verle a la niña, ¿verdad? Pero ya no podemos... ¿Se sabe de familiares que sabían de la situación por la que estaba atravesando la niña y nunca denunciaron, fiscal? Estamos construyendo. ¿Y los vecinos? Otros vecinos? Todos son familiares del agresor. Pero nadie nunca entonces visualizó a esta nenita con esos, nada se sabe. Sí, se tienen evidencias de eso, de que sí. ¿Podemos hablar de más personas imputadas entonces? Con el transcurrir de la investigación. Y en cuanto a denuncias en algún hospital donde la habían llevado... Estamos solicitando todas las carpetas de clínicas, que viste que los chicos tienen sus carpetas clínicas en cada hospital. Estamos solicitando en Repatriación y también en 3 de noviembre, que son las localidades que les afectan a ellos. Y estamos esperando. ¿Qué se sabe del hermanito, fiscal? Y él vive con la abuela materna a 20 kilómetros. ¿Y en ningún momento fue víctima de violencia? No, porque él vive solo con la abuela. Para recordarnos el pedido que va a hacer con el tema de los años, habían hablado 40 años, incluso que van a pedir.
Claro, es en el juicio oral y público. Nosotros, con toda la cantidad de elementos probatorios que logremos desarrollar en ese momento, nosotros vamos a solicitar la pena máxima como la sociedad está solicitando. ¿Se encontraron estos elementos contundentes que fueron a buscar a la casa fiscal? Están todos incorporados ya a la carpeta. La manguera, la varilla de hierro, ¿sí? También unas cintas de goma que son así de ruedas. ¿Conoces? Que se corta y con eso se hace para pegarle al animal. ¿Se sabe por qué el niño, el hermanito en este caso, fue a vivir con su abuela? No, él se quedó con la abuela y ellos se mudaron con el señor. ¿Es mayor, menor? 5 años, 6 cumplió recién. ¿Y él queda con la abuela entonces? Sí, él no está reconocido por ninguna persona. ¿La abuela es la mamá? De la madre, sí. Bueno, lo que mencionaba también la fiscal y añadiendo también a lo que decía el médico forense Pablo Lemir en su informe, resaltaba que evidentemente la niña venía siendo sistemáticamente violentada por todas las heridas que presentaba en todo el cuerpo. No había un lugar, un espacio en el cuerpo de la chiquita sin heridas, es lo que mencionaban las autoridades. No hay familiar presente aquí en la morgue judicial de la pequeña víctima. Ya nos adelantaba la fiscal de que ella sería la encargada de acompañar la comitiva, la ambulancia, en este caso de la funeraria, que va a trasladar el cuerpito de la pequeña hasta la zona de Caaguazú. Perfecto, Leila, y decía, creo que cerca de las 5 de la tarde más o menos, ¿no? Sí, cerca de las 5 de la tarde más o menos, porque todavía se están ultimando los detalles que tienen que ver con la documentación posterior a la autopsia. Perfecto, Leila, gracias por este completo informe allí desde la morgue judicial de Asunción. Para el Ministerio Público ya se tiene cerca del 80-90% de los elementos que requerirá al momento de presentar su escrito conclusivo. Y hablando de los imputados, del padrastro, como la mamá, en las últimas horas ellos fueron trasladados ya a prisión, a la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, donde van a estar privados de su libertad. Eso es lo que explicaban los responsables de este traslado. A 2 personas, Ronnie Duarte tanto como Dora Figueredo, fueron remitidos en fecha de ayer en la penitenciaría regional de esta ciudad, aquí de Coronel Oviedo, tanto como Ronnie Duarte fue en el pabellón de los masculinos y Dora Figueredo se encuentra en la correccional de mujeres, ya aquí del Coronel Oviedo, ya en cumplimiento al oficio judicial que se dispuso la detención y traslado de los mismos hasta la penitenciaría regional. ¿Se maneja algo con respecto a las condiciones en las que fueron incluidos a ambos penales? ¿Estarían en algún tipo de sala de espera? ¿Son incluidos a la población en general de manera inmediata? Bueno, esas son informaciones que a la precisa yo no estoy manejando, pero ya se dio cumplimiento al oficio en mención y ya se encuentran los mismos ya a disposición del juzgado de la causa. ¿La comitiva que se encargó de su traslado, por cuáles instituciones estuvieron compuestas? Sí, asimismo, ya personal policial realizó el traslado correspondiente, ya reforzando con personal de la GEO, procedieron al traslado de dichos detenidos hasta la penitenciaría. El Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, decidió extender por 90 días más la intervención en la cooperativa San Cristóbal. Según lo confirmó el propio titular del órgano regulador, Pedro Lovlain, esta extensión se aprobó a pedido de la comisión interventora debido a que aún quedan acciones pendientes en el proceso investigativo, especialmente en lo referente a la auditoría de años anteriores, así como el ordenamiento administrativo en general. Recordemos que en febrero último saltó a la luz una investigación que salpica al ex titular de esta cooperativa, exdiputado Juan Carlos Osorio, a quien se sindica de supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.
con esta información nos vamos hasta Alto Paraná y en este sentido agentes policiales detuvieron a 3 personas. Estas están sindicadas de haber entrado a robar en la Asociación de Policías de este departamento. Se alzaron con varios objetos de valor del lugar y serían personas en situación de calle y adictas a las drogas. Está en marcha, está sorteo. Vamos a correr hasta este lugar donde aparentemente se encuentra el otro. ¿Está ahí? Ahí está. Sería uno de ellos también. Y dejaron escondidas por ahí cuando entraron para llevar más objetos. Eulalio. 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 Tres personas fueron detenidas en prosecución a un hecho de hurto agravado, ocurrido en el predio de la Asociación de Policías del Alto Paraná. Los malvivientes se habrían alzado con varios objetos de valor del lugar. Presumiblemente se ingresó en el local de la Asociación de Policía de Alto Paranaense. El personal interviniente acudió en el lugar y con las averiguaciones con personas en situación de calle manifestaron que los supuestos autores serían 4 personas, manifestando algunos apodos como CAI y demás cosas. Entonces, personal se fueron hacia el lado de la comisaría tercera, ya cerca de la terminal, en donde se logró la aprehensión de 2 de los supuestos autores quien se había mencionado. Los detenidos fueron identificados como Eulalio Fabián Bobadilla, Daniel Antonio Aponte y Derlis Palma González. Los mismos viven en situación de calle y serían adictos a las drogas. Estas 2 personas efectivamente ni siquiera negó, manifestó que efectivamente ellos habían ingresado, pero a los efectos de recuperar los objetos que habían sacado. Ellos manifestaron que vendió todos los objetos, vendió a un guardia que está cubriendo ahí los vehículos, o sea que son guardias que cubren vehículos ahí al lado de los cuidacoches, exactamente. Se habló con el cuidacoche y él efectivamente dijo que él recogió una desmalezadora, pero que el resto no recogió, ¿verdad? Entonces se hizo el procedimiento, se informó a toda la fiscalía, incluyendo a la persona que había adquirido la desmalezadora. Finalmente, parte de los objetos robados pudieron ser recuperados, ya que los delincuentes habrían comercializado rápidamente para conseguir dinero a fin de saciar sus vicios. Y compartimos las imágenes de lo que quedó luego de este violento choque en el departamento de Misiones, específicamente en la compañía Tajaití de San Ignacio, kilómetro 233 de la ruta Paraguay 01. Un cuádruple choque de vehículos. El percance involucró una camioneta Ford F100 conducida por Altair Luis H., un automóvil Toyota también guiado por Dolores Migdonia Valdés, otra camioneta conducida por Federico Ramón Báez y una Hyundai Santa Fe al mando de Armando Antonio Urunaga Coene. Todos ellos resultaron ilesos. La colisión se produjo cuando uno de los vehículos bajó súbitamente a la banquina. El que iba detrás suyo tuvo que frenar de golpe y un tercero lo chocó por la parte trasera, impulsándolo hacia adelante y haciéndole chocar contra el primer rodado. Luego pasó al otro carril y embistió de frente al cuarto vehículo que venía en dirección contraria. Los 4 automotores acabaron con cuantiosos daños materiales. Evidentemente, 3 de los vehículos venían por la citada ruta con dirección a San Ignacio.
¿Te hace Encarnación? Encarnación a San Ignacio. 3 los vehículos. Venía en la delantera la Toyota Auris, en segundo lugar la Land Cruiser y por último la camioneta Ford. Bueno, el primer conductor del vehículo que venía en la delantera, que es la Toyota Auris, el conductor efectuó una maniobra como para primeramente cruzar la ruta, ingresar hacia su izquierda, posteriormente vuelve a hacer esa otra maniobra, sale de su carril hacia la banquina al lado derecho. Entonces el conductor del otro vehículo que venía detrás, que es la Land Cruiser, realiza una frenada en el lugar. Entonces el que venía en el tercer lugar, que es la camioneta Ford, viene y colisiona por la parte trasera de la Land Cruiser y empuja y va y colisiona por la Toyota Auris. La Land Cruiser que estaba en el medio se llevó la peor parte porque tras esos impactos sale hacia el carril izquierdo y venía en dirección contraria la camioneta Hyundai Santa Fe de color blanco. Entonces ahí también colisiona por la parte delantera al lado izquierdo de este último vehículo. Sí, múltiples daños materiales. Afortunadamente los conductores y demás acompañantes salieron prácticamente ilesos. A este caso, hablamos de un accidente laboral ocurrido en San Lorenzo. Un joven identificado como Jesús Ezequiel Villasanti González, de 18 años, falleció. La víctima trabajaba en una gomería ubicada sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero del barrio Industrial. Se encontraba calibrando cubiertas cuando repentinamente una de ellas explotó, causándole graves lesiones en el rostro y la cabeza. Al lugar acudieron efectivos policiales de la comisaría 54 de Lotehuazú, así como bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron hasta el Hospital del Trauma, donde llegó sin signos vitales. El local denominado Todo Caucho, ubicado sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero del barrio Villa Industrial de la ciudad de San Lorenzo, propiedad del señor Rito Arnaldo Barreto Salcedo, paraguayo mayor de edad. La víctima fatal es un empleado de nombre Jesús Ezequiel Villasanti González, de nacionalidad paraguaya, 18 años de edad. Comisario, ¿en qué circunstancias se dio este lamentable suceso? Según manifestaciones del dueño del local, este personal estaba calibrando neumáticos, ¿verdad? Y el cual reventó por la humanidad de esta persona. Y ya al conocimiento del personal policial se constituyeron los personales intervinientes y con asistencia de personal de bomberos voluntarios de la ciudad de San Lorenzo trasladaron hasta el nosocomio Trauma. Hospital Trauma. ¿Ahí, comisario, llegó con vida todavía o ya se con vida llegó, pero posteriormente a las 10 horas aproximadamente, el suboficial inspector Derlis Calderón, que es personal de guardia del Hospital de Trauma, comunicó el deceso de esta persona. Ahora damos la bienvenida a Fernanda Chamorro, que tiene los detalles. Tras 10 días de intervención, al final ya se tiene el resultado. Hablamos del Colegio de Lambaré. Fernanda, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Es así, el día de hoy se cumplen los 10 días correspondientes de lo que hace referencia a la intervención que se generaba aquí en el colegio de la ciudad de Lambaré, en donde el pasado 6 de mayo, un día viernes, al igual que hoy, se denunciaba un caso de abuso sexual en un niño, en un menor, que habría ocurrido todo este terrible acto en el interior de esta institución educativa. Con respecto a este tema, recuerden ustedes que el Ministerio de Educación había instruido un sumario pedagógico, por sobre todo, por un total de 10 días. Y como decíamos, estos 10 días se cumplen este viernes, de hecho, el día de hoy. Y teniendo en cuenta toda esta situación, es que ya autoridades del Ministerio de Educación, la directora del Desarrollo Educativo, anuncia que hoy a las 14 horas, a las 2 de la tarde,
van a estar realizando ellos todo lo que tiene que ver ya con el cierre de este sumario y de toda esta intervención, mejor dicho, al colegio, y van a estar dando a conocer ya cuáles son las conclusiones. Luego de 10 días de ahondar un poco en los aspectos pedagógicos, que fue lo que se falló también un poco en materia de seguridad, que fue lo que estuvieron trabajando con los padres, con la instalación de más cámaras. De igual manera, a no perder de vista que hace unos días ya desde el Ministerio de Educación se emitía un comunicado formal en donde ellos anunciaban que en paralelo a esta intervención al colegio también habían instruido un sumario administrativo hace 8 días a la profesora Raquel Cuevas de Portillo. Ella es supervisora pedagógica de esta región, porque en un primer momento se tenía la información de que ella no dio aviso como se debe a las autoridades superiores suyas del Ministerio de Educación sobre el aviso de un hecho bastante grave como es el abuso sexual que habría ocurrido en esta misma institución, y a su vez la madre en estos últimos días estuvo emitiendo también una nota remitida al propio ministro de esta cartera a través de su abogado, diciendo que en ningún momento las autoridades interventoras del MEC se pusieron a disposición o le consultaron a la madre de la víctima cómo siguió el proceso pedagógico del niño en este sentido. Sobre esto, sobre más detalles, vamos a estar teniendo ya también la ampliación y el informe final de la intervención dentro de lo que va de esta tarde. Bueno, se aguarda entonces el resultado de este procedimiento que se extendió por 10 días y a las 14 en conferencia de prensa se hará el anuncio. Fernanda, hasta luego. Y hablemos ahora de esto porque culminó la visita por parte de autoridades colombianas a nuestro país. Cabe decir que dijeron que hay avances en cuanto a la investigación del atentado contra el fiscal Marcelo Pecci. Igualmente no entraron en detalles, básicamente que querían solidarizarse con el pueblo paraguayo. La última actividad de la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez de Rincón, fue la reunión mantenida en la sede de Relaciones Exteriores de nuestro país, donde una vez más expresó las sentidas condolencias del gobierno colombiano por el asesinato del fiscal de lucha contra el crimen organizado Marcelo Pecci Albertini el pasado 10 de mayo en Cartagena de Indias. Reafirmó al mismo tiempo el compromiso de su país para avanzar en las investigaciones y el esclarecimiento del atentado. Expresar nuestro sentido pésame al pueblo paraguayo, a la familia del fiscal, su señor padre, su familia, su esposa Claudia, y por otro lado también una agenda de trabajo con todos los distintos ministerios. Ustedes saben, el presidente Mario Abdo estuvo en Colombia hace apenas 3 semanas, estuvieron en Cartagena con el presidente Iván Duque, se acordó tener una reunión del gabinete binacional. Ese gabinete binacional debe reunirse a más tardar a finales de junio, comienzos del mes de julio, para profundizar las relaciones de cooperación entre nuestros dos países. Reiteró que no vino para hablar de la investigación del crimen de Pecci, que está a cargo exclusivamente de la Fiscalía y la Policía de Colombia, junto a sus pares de Paraguay y la cooperación norteamericana. No obstante, refirió que hay avances en la delicada y compleja investigación. Acá yo no he venido a hablar de la investigación, ni a traer datos, ni mucho menos a inmiscuirnos en lo que es un trabajo de las autoridades judiciales. Por fortuna, la Fiscalía de Paraguay, también la Fiscalía de Colombia, la Policía de Paraguay, la Policía de Colombia, están trabajando desde el primer instante en identificar los autores materiales e intelectuales y de fortalecer obviamente también la cooperación entre nuestros dos países en materia judicial y en toda esta investigación. La diplomática colombiana cumplió una apretada agenda durante su corta visita al Paraguay y abordó con autoridades nacionales temas relacionados a seguridad y cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional. Ya se está viendo un aumento del número de casos de coronavirus. ¿Y dónde están aumentando esto? Principalmente en Asunción y en Central. Que el aumento de los casos pediátricos se da principalmente en los niños de 2 años o menos.
Hay métodos y métodos de intentar burlar la seguridad para transportar droga, pero esta historia que nos va a contar Joel López desde el Alto Paraná, creo que es inédito. Joel, contanos de qué se trata. Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes. Y aparentemente el narcotráfico está buscando estrategias y maneras para poder burlar los controles estrictamente en el lado brasileño. De esta manera circulaba esta mujer cruzando la frontera, justamente pasó la aduana brasileña, se fue caminando y fue detenida ya camino a Porto Alegre. La misma fue verificada sobre la BR-277 a bordo de un bus de larga distancia del interior de esta ciudad. Estamos hablando de Foz de Iguazú. La misma incluso decía que estaba embarazada, pero el detector de drogas logró y pudo también apoyar este trabajo de los federales, que encontraron en su poder aproximadamente 6 kilos 170 gramos de semilla de marihuana que tenía como destino esta ciudad brasileña. Según los datos, lo que pudieron precisar, que vino del norte del país, recorrió todas las ciudades y prácticamente ganó la frontera para poder transportar esta importante cantidad de droga. Lo cierto y lo concreto es que están innovando y aparentemente de esta manera también están tratando de poder burlar los controles del lado brasileño. La identidad de la mujer hasta el momento no trascendió, porque también los federales son bastante sigilosos con todas las investigaciones que realizan. Ella fue detenida sobre la BR-277 en Foz de Iguazú con destino a Porto Alegre. Impresionante, Joel, porque a juzgar por la apariencia, al menos antes del control, pareciera ser una mujer que ya estaba en sus últimas semanas de gestación, y si llevaba cerca de 6 kilos, era una carga bastante pesada también. Bueno, en las imágenes vamos observando, y justamente también parecía que ya se veía muy cansada, decías vos, justamente que ya estaba en la última etapa de gestación, que llamó prácticamente la atención, pero también el CAN es lo que más alertó a los intervinientes, porque la misma incluso mostraba una cara de mujer embarazada, decían también los intervinientes. Entonces trató de burlar, pero el animal logró detectar a tiempo esta importante cantidad de drogas. Es un llamado de atención también para las autoridades, porque podemos ver mucha gente caminar cruzando la frontera. Se debe implementar algunas medidas de control y una alerta también para nuestras autoridades. Si bien hablan de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, también ahora pueden tomar en cuenta estas estrategias que están tomando los narcotraficantes. Joel López, gracias por este completo informe. Y después de esta historia tan particular, vamos a compartir detalles de esta suerte de comisión garrote que se armó en un barrio de Cambuiretá, departamento de Itapúa. Ya son 2 los personajes que fueron reducidos por los vecinos en acción. Para los que no creyeron que los vecinos íbamos a salir, para los que tienen que trabajar mañana y pobrecitos no pueden venir a sacrificarse como estos vecinos que están acá. Cayeron ya 2 que venden yuyo a la 1, a las 2 de la mañana. Ante los últimos acontecimientos en Cambuiretá, los vecinos decidieron armar una comisión garrote y salir por cuenta propia a las calles para verificar a sospechosos y así evitar hechos ilícitos. 2 personas fueron atrapadas en actitud sospechosa por los vecinos, que dieron aviso a la Policía Nacional. Los hombres tenían en su poder armas blancas. Anoche, en horas de noche y madrugada, ¿verdad? Un grupo de vecinos que, preocupados también por la seguridad de su barrio, también conformaron un grupo y salieron en la vía pública para mostrar presencia, ¿verdad? Y así también, siendo las 22, 23 aproximadamente, realizaron una verificación de 2 personas sospechosas, ¿verdad? Quienes nos llamaron los vecinos y acudimos para verificar, ¿verdad? Donde procedimos a inspeccionarle, incautamos 2 armas blancas y verificamos sus antecedentes, pero como no registraron antecedentes, posteriormente continuaron su marcha esas 2 personas.
En este caso sería una especie de comisión garrote. Y es una especie de comisión garrote, ¿verdad? Que ellos conformaron y están saliendo por los barrios, ¿verdad? Zona oscura también para poder apoyar, ¿verdad? La seguridad. Las personas atrapadas entonces quedaron nuevamente en libertad. Así mismo, en realidad no quedaron luego aprendidos nada porque se verificó sus antecedentes y como tampoco no tenían ningún objeto, producto de ilícito en su poder y eso, entonces lo que se incautó fue el arma blanca. Se comunicó al Ministerio Público también, pero como no había hechos punibles que investigar, entonces ellos continuaron su marcha. Ahora, ¿cuál es la recomendación que ustedes realizan a estos vecinos que quieren ayudar justamente con el tema de la seguridad? Asimismo, la recomendación es que ellos comuniquen y con apoyo nuestro, ¿verdad? Con por lo menos un personal o dos personal de la Policía Nacional, ¿verdad? Que ellos puedan hacer sus recorridos, ¿verdad? Bajo inspección siempre de la Policía Nacional, ya que es una situación delicada, ¿verdad? El verificar personas y eso es competencia exclusiva de la Policía Nacional. Entonces nosotros estamos a las órdenes para apoyar y acompañarle también a ellos en ese procedimiento. Por temor a algunas represalias, los vecinos decidieron no salir en medios de comunicación, pero afirman de que van a continuar con estos procedimientos sin importar la temperatura o en este caso otras condiciones. Afirman de que ya no van a tolerar hechos de inseguridad en la zona y la policía también decidió acompañar a estos vecinos. Vamos a cambiar de tema. Con las bajas temperaturas hay un menú bastante variado. Esta es la hora del almuerzo. Buen provecho para aquellos que ya almorzaron. Y nuestra compañera Emi Báez está desde el mercado municipal más conocido como el Mercadito. Emi, ¿cómo estás? Buenas, Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya en realidad para los que almorzaron y a los que todavía no almorzaron, les invitamos a que vengan a almorzar rico aquí en el Mercadito número 5. Muchísima gente, ustedes pueden observar en imágenes de Anderson que la gente viene a esta hora a almorzar y bueno, con este frío que da gusto comer rico, comidas calentitas. Muchos optan por las milanesas, otros por el tallarín, pero hay menús más variados como calditos, pucheros. Y vamos a hacer un recorrido con Anderson para ver qué hay hoy para almorzar. Así que tienen tiempo todavía. A estas horas están llegando los clientes para poder disfrutar de un buen almuerzo. Aquí, por ejemplo, los señores están comiendo rico pollo con ensalada, por ejemplo, un poquito de asado también, que es riquísimo con ensalada. Y siempre la ensalada, ¿verdad? ¿Qué tal? No les quiero interrumpir, ¿verdad? Pero bueno, un ratito por lo menos para decir que está rico. Delicioso. Delicioso, ricura, sin palabra. Y barato, y barato. Es lo importante, ¿verdad? Es lo más importante. Un popular. Un popular. Qué bueno. Ahí disfrutar, le dejamos almorzar. Gracias, buen provecho. Gracias. Bueno, aquí también la gente sigue disfrutando de un rico almuerzo. Las doñas que están trabajando a full no tienen ni siquiera tiempo, pero nos van a dejar, creo, entrar en la cocina. Podemos entrar en la cocina acá de la señora para que nos muestre qué hay de menú hoy. Hola, doña, buenas tardes, buenos días, quiero decir todavía. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy para almorzar calentito? Para hoy tenemos puchero, tenemos caldo de pescado, bife coguá picadito. Hoy picadito. Hoy picadito, sí. Después hay milanesa de mondongo, de carne, el famoso el puretón. Es el más popular, pero en horas de la mañana seguro que más. Más. Igual a esta hora se come, sí, igual se come. ¿Cuál es el menú favorito del paraguayo cuando hace mucho frío? Y caldo habá, pata con poroto. Ahí está mostrando la señora el puchero, ¿verdad? Sí, puchero ahí. Puchero. ¿A partir de cuánto ya comemos rico aquí en el Mercadito? Pero que todos nos dicen es rico y barato. Y al partir de 12.000. Ya, Ecatuma, Utu y Chapona. Mandi o Acure. Lo mejor de todo que está calentito, recién hecho. Milanesa de carne. Después el asado a la olla, picadito. Y también la ensalada de poroto, que es muy solicitado, ¿verdad? Sí, hay que comer, sí, es rico con milanesa o asado a la olla.
Milanesa de mondongo. Ensalada de papas. Ensalada de papa. Arroz queso. El famoso ensalada rusa, pico jinapea. Rusa jinapea, pea jinapea rusa. La rusa, pero ñande ella es bebé rusa. Ah, rusa ñande ella es bebé. Veango, esa mola, oye, era, Tenemos arroz queso también, que siempre va acompañado con la milanesa. Y el tallarín. Tallarín. Peara casero, y tejina, tallarín casero. Y es preparan al día, doña. Y hoy yo preparé tallarín, asado a la olla, arroz con estofado, ñoqui, después picadito de carne, bife coguá, puchero con soapuá. Todo lo tradicional. Sí, todo. Bueno, le dejamos a la señora porque ya tiene clientes. Muchísimas gracias. A partir de 12.000 ya podemos comer rico. Acá el señor ya se va a sentar también. A ver, señor, ¿qué va a comer hoy? Yo voy a comer una milanesa, porque rica es la milanesa de acá, ya probé varias veces. Bien, como cliente bien. Como cliente, así es. Listo. Bueno, aquí la gente se está ubicando, también están otras cocineras ofreciendo los variados menús tradicionales. Ustedes van a preguntarme después qué quieren comer, porque aquí hay de todo. Tenemos de todo. Aquí la señora, nuestras amigas de siempre, preparan un menú variado, puré de papa, quichipá, guazú, que no puede faltar, y las cosas dulces infaltables también. Fíjense, acá tenemos pasta frola. ¿Qué tenemos más, mami? Hay torta marmolada, torta de naranja. ¿Para el postre? Para el postre, sí. Para tomar con una leche bien fría o qué. Qué rico. ¿Qué es lo que más se fue hoy? Hoy el asado a la olla batió el récord. Sí. De lo que sí queremos que Emi esté segura, y ahí todas las doñas de los comedores, es que nos abrió el apetito. Lo mejor es que ahí también te puedes servir medio del caldito, estira ese piracaldo con una milanesa, con ensalada. Yo me juego por un guiso de arroz, así. Pero con ustedes carne, que son muy de transferencia y demás, ahí es efectivo, cash. Sí, sí. Bueno, Emi, gracias por este contacto. Gracias a Emi que estuvo ahí trabajando desde el mercadito. Vamos a más informaciones. El Banco Central del Paraguay se encuentra actualmente analizando la posibilidad de la implementación de una moneda digital a ser utilizada en nuestro país. El titular de la banca matriz argumentó que la viabilidad económica y jurídica de esta propuesta es sobre la base de experiencias internacionales. Dijo que esta es una manera en la cual los bancos centrales asumen un rol protagónico para garantizar un entorno de estabilidad financiera y monetaria, además de la integridad del sistema financiero y la inclusión. Se explicó que el Banco Central estudia la eventual implementación de la moneda digital para responder a las nuevas necesidades de las familias y empresas. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de que en el transcurso de esta mañana asumió el nuevo Procurador General de la República. El presidente Mario Abdo Benítez designó para tal cargo al abogado Rodolfo Andrés Barrios Duba. El despacho estaba siendo interinado por Miguel Ángel Villalba Rodríguez. El nuevo procurador Barrios Duba fue relator de la Corte Suprema de Justicia desde el 2009 hasta el 2018. Luego pasó a ser asesor de la Vicepresidencia de la República y últimamente se desempeñaba como asesor legal de la Procuraduría. La designación se da luego de que el ex procurador Juan Rafael Caballero fuera designado como asesor jurídico de Itaipú Binacional. Nuevamente la violencia durante un partido de fútbol. Los protagonistas fueron, como en varias otras oportunidades, hinchas del Sportivo Luqueño. Este club se presentó en el Estadio San Francisco de Asís de la ciudad de Aturá para medir al elenco local por la fecha 8 del torneo de la división intermedia. El partido tuvo que ser suspendido durante varios minutos por una feroz pelea desatada en el sector de la hinchada visitante, ocupada por los barras bravas luqueños, lo que comenzó entre facciones rivales. Involucró a agentes antimotines de la policía.
Con las bajas temperaturas, ciertos cultivos generan preocupación, pero en este sentido el cultivo del maíz afortunadamente está encaminado. Esto es lo que informan los representantes de la Unión de Gremios de la Producción. La siembra del cultivo de maíz en Paraguay se centra en la zona de los departamentos de Canindeyuca, Aguazú, San Pedro y Amambay, y con áreas secundarias de siembra en todo el centro de Alto Paraná y norte de Itapúa. Del plano internacional, autoridades sanitarias del Estado mexicano de Hidalgo confirmaron que un menor de 3 años murió debido a un posible cuadro de hepatitis aguda infantil, lo que resultaría en el primer fallecimiento en México por esa enfermedad de origen desconocido. Asimismo, dieron a conocer que hay al menos otros 3 casos sospechosos en el estado que se encuentran en observación. Esta hepatitis ha afectado a numerosas personas en países como Reino Unido y se está extendiendo a otros continentes. El director médico del Hospital General de Luque alertó que los cuadros respiratorios en toda la zona van trepando, se registran incluso casos graves que hasta requieren internación de pacientes pediátricos en terapia intensiva y también a algunos adultos mayores con problemas pulmonares. Y a modo de referencia de lo que se está viviendo en todo el país, aquí en el Hospital General de Luque se han disparado los casos de cuadros respiratorios, casos muy graves en personas adultas e incluso pacientes pediátricos que presentan complicaciones, según el reporte del director médico. Ha habido un estallido prácticamente en el número de consultas, tanto en adultos, ¿verdad? Y principalmente en niños. Estamos llegando a duplicar el número de consultas, tanto de día y también de noche, de diferentes cuadros, sobre todo respiratorios, ¿verdad? Parece que el COVID nos aisló a todos, entonces no hubo ninguna diseminación, como solemos decir en época de COVID, ni piojo había, ¿verdad? Porque los niños no iban a la escuela, y ahora sí, se han duplicado y estamos por triplicar el número de consultas diarias, ¿verdad? Y el número de consultas a su vez trae cierto número de internaciones que estamos llegando al tope de internaciones en pediatría, ¿verdad? ¿Por qué se llama internación? Pues generalmente porque los cuadros respiratorios se están descompensando o necesitan ya medicación a nivel parenteral, una medicación endovenosa, como dice la gente, o un control estricto debido a al broncoespasmo que genera esta infección, ¿verdad? Asmáticas de repente se les complica un poco más. Sí, son pacientes tanto en niños como en personas de tercera edad que tienen problemas pulmonares, tienden más a internarse, ¿verdad? Entonces instamos a la gente a cuidarse, a resguardarse y sobre todo en los pacientes que tienen síntomas. Recordar un poco lo que nos aisló hace 2 años, ¿verdad? Cuando existía alguna rinorrea, alguna tos, tratar de aislarnos, volver al tapaboca que siempre se preconizó, lavado de manos. Y ante no enviarle a los niños a la escuela, ¿verdad? Cuando están con síntomas, para no contagiar a otros. Y ante síntomas, tratar de venir a consultar, ¿verdad? De civilizados, volver por respeto a uno mismo y al resto, ¿verdad? Volver al tapaboca. El hecho de que se haya controlado el COVID no significa de que los diferentes cuadros también ya hayan desaparecido, ¿verdad? Influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio, o sea, todo lo que sea de contagio por el aire. Los profesionales de la salud insisten en que el uso del tapabocas ante el mínimo síntoma, si le chorrea la nariz o si comienza a tener tos, podría reducir considerablemente el riesgo de contagios y de esa manera poder controlar un poco más los casos respiratorios.
Y a propósito de lo que ya estaba comentando Mariano en el material anterior, queremos también un poco hacer énfasis en lo que se refirió hoy en conferencia de salud. Específicamente el doctor Guillermo Sequera, de Vigilancia de la Salud, hablaba de que hay un aumento considerable en cuadros respiratorios. Y acá tenemos que mencionar como primer punto el COVID. Hay casos que van aumentando, no solo en nuestro país, sino a nivel regional. ¿Sí? No se habla de la misma manera de muertes, pero sí hablamos de un aumento de casos. Por otra parte, influenza, muchos casos también, lo que hablaría eventualmente de que la gente no está aprovechando la posibilidad de aplicarse esta dosis contra la influenza. Y por otra parte también hace especial hincapié en que los más afectados en esta oleada, podemos decir, son los niños menores a los 2 años, incluso no llegan a esa edad, y eso preocupa de sobremanera porque fíjense ustedes, están ocupando la mayor cantidad de camas, incluso camas que eran destinadas para adultos, hoy están siendo ocupadas por estos pequeños menores a los 2 años. En toda la región, Sudamérica principalmente, y en estos países, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, ya se está viendo un aumento del número de casos de coronavirus. ¿Sí? Es realmente incipiente y como ven, hay como desde las últimas 2 o 3 semanas, el aumento ya es bastante marcado. Para hablar de aumento, por lo menos tenemos que ver ese aumento sostenido en 3 semanas. Porque puede ser un aumento de una semanita y luego mantiene la misma tendencia que antes. En la región ya la tendencia es al ascenso, ¿sí? Principalmente en los países que están señalados ahí. Esto es la transmisibilidad en Paraguay. Miren el RT, ¿verdad? El ritmo de contagio. De cada 10 contagiados, hace 2 o 3 semanas se contagiaban 7, 8. O sea, la epidemia estaba yendo hacia abajo. Pero desde la última semana, de cada 10 contagiados, se están contagiando 11, 12. ¿Sí? Hay un aumento. ¿Y dónde están aumentando esto? Principalmente en Asunción y en Central. El tema de influenza. Recuerdan que esta semana nosotros, creo que el martes, sacamos la alerta epidemiológica por el aumento de enfermedades respiratorias. Y específicamente hay un aumento en términos globales. Todas las edades están afectadas, pero la edad más importante que está llenando hoy los hospitales, tanto públicos como privados, muchas salas que eran para adultos hoy se están transformando en salas pediátricas para ingresar y para internar pacientes pediátricos. Fíjense que el aumento de los casos pediátricos se da principalmente en los niños de 2 años o menos. Entonces también desde el Ministerio están instando a aprovechar todas esas dosis, tanto anti-COVID como anti-influenza y otras también para, por sobre todo, prevenir y ayudar a la inmunidad. Y por otra parte, no perder de vista, ¿verdad? El uso de tapabocas, el aislamiento si es que empezamos a presentar síntomas, que es la mayor recomendación sin duda alguna, independientemente a la edad. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad que preocupa también, es el dengue, pero más que el dengue, otra vez, la chikungunya. Según explican desde Vigilancia de la Salud, hay un aumento considerable también de casos en diferentes puntos del país y esto preocupa sin duda alguna. Decía que el dengue sí hay una expansión, pero que no es tan preocupante ni tan alarmante la cantidad de casos o el aumento de los mismos, a diferencia de sí, lo que pasa con la chikungunya. También algunos casos más de dengue, pero han aumentado otra vez los casos de chikungunya. ¿Sí? Superamos los 50 casos de chikungunya y hoy tenemos afectados, prácticamente los casos aparecen en los mismos lugares. Hacia el norte de Central, o sea, entre Mariano, Limpio, por ahí están los casos. También en Presidente Ayes, en Villa Ayes específicamente, y en Guairá, en la zona de Mbocayatí. Encontramos nuevos casos de dengue hacia Canindeyú, o sea, el dengue no está parando. Hay casos de dengue, pero si vemos la curva epidémica del dengue, fíjense que no hay un aumento tan espectacular como esperábamos. Bueno, y seguimos hablando de más enfermedades que preocupan y vamos a enfocarnos un poco en esto que saltó a los titulares internacionales durante esta semana. De hecho, la enfermedad conocida como la viruela del mono, y seguramente si estuvieron monitoreando un poco lo que pasó en América Latina, Perú ya también ha decretado una alerta y están muy pendientes de si eventualmente ingresa esta enfermedad al territorio. En nuestro país todavía no se habla de eso, pero sí se habla de una circulación a nivel mundial porque
se explica que no se puede encontrar el nexo entre tal vez una persona que sí viajó a África y otros casos que se dieron en Europa, en Dinamarca, por ejemplo, y en Estados Unidos también. Decía el doctor Guillermo Sequera al término de esta reflexión que vamos a escuchar, que la pandemia del COVID-19 nos enseñó de que no se puede tener una certeza y tampoco se puede asegurar nada, así que ellos decían, vamos a estar muy pendientes, pero por el momento todavía no hay nada que notificar. Es diferente lo que está ocurriendo ahora. Es que varios países y al mismo tiempo y fuera de temporada, porque esto generalmente ocurre más hacia nuestro verano, ¿verdad? O sea, hacia final de año. ¿Qué tiene de diferente? Que estamos viendo al mismo tiempo en diversos países europeos, ¿verdad? Y también ya en Estados Unidos, casos. Entonces, esto levanta un poco la alerta porque como es una patología, a ver, ¿cómo es la viruela del mono? La viruela del mono en principio se contagia por contacto o por consumo de animales que están enfermos, principalmente el simio o el mono, ¿verdad? Entonces, estas primeras personas se contagian y luego estas personas contagiadas al enfermar pueden contagiar a otras en un contacto íntimo. Puede ser sexual, pero para convivir con esa persona, compartir los utensilios, ¿sí? En nuestro caso tomar un tereré, nos podríamos estar contagiando, ¿verdad? El contagio es un poco más íntimo, no es tanto como el coronavirus, muy contagioso. Si yo hablo nomás contigo a 1 metro ya te estoy contagiando, no. Necesito establecer a un tipo de contacto más íntimo, estar más tiempo contigo, ¿sí? Entonces, estos primeros casos que se dieron, hay un antecedente de uno de ellos que estuvo en África, bueno, se cierra ahí el contagio, la historia, pero los otros casos que estamos viendo, también se dieron casos en Dinamarca, también se están viendo casos en Portugal, también en Estados Unidos. No estamos encontrando un vínculo directo con un viaje a África o un contacto con alguien de África Central o África Occidental. Entonces llama la atención. Esto quiere decir que probablemente esta enfermedad probablemente está circulando y no nos estamos viendo, no tiende a ser pandémico, pero bueno, está en estudio. Creo que algo que aprendimos con el COVID es a ser humildes ante los fenómenos epidemiológicos que ocurren, a no hablar de certeza. Y vamos a hablar ahora de los... Cuenta con un centro de atención integral para la primera infancia y la mujer, conocido como Cuñá Hamita Kunu'u. El espacio es impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez con financiamiento de Yasuneta. A trabajar, a construir espíritu de comunidad y también es un hogar para los niños y niñas de la región. El gobierno siempre tuvo como centralidad la protección social, los derechos sociales y el Estado tratando de generar condiciones para las personas más necesitadas. Y en el marco de esa línea hoy estamos inaugurando esta obra hermosa, muy cómoda, que representa una inversión de casi 3.700 millones y bueno, un trabajo mancomunado. Aparte de esas condiciones, doctor, mencionaste que la entidad va a estar trabajando. Sí, siempre vamos a colaborar con las organizaciones que están en el desarrollo humano, del campo social. Y en especial para las mujeres y niños más desprotegidos. Así es, porque tenemos todavía una desigualdad social muy clara en el país, muy sentida, y no todos tienen las oportunidades que necesitan para salir adelante. Y esta es una contribución con respecto a ese país. En la reunión de esta mañana, y vamos a tratar el tema del desarrollo en las comunidades. Seguro que los intendentes plantearán eso con el gobernador y la idea es contribuir con el desarrollo, sistema de agua potable, equipamiento de hospitales, todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, no con cargos ni con prebendas. Obras para mejorar las condiciones de vida, es lo que nosotros vamos a acompañar.
Ante la conmoción generada tras el atentado en contra del intendente Pedro Juan Caballero, se rebarajó la posibilidad de declarar estado de excepción al norte del país, si bien la petición no prosperó. Silvio Cuevas nos explica los alcances de esta figura constitucional. El artículo 288 de la Constitución Nacional hace referencia a la figura del estado de excepción. Se señala, entre otras causales, grave conmoción interior que ponga en peligro la vigencia de la Constitución Nacional o los órganos creados por ella. El estado de excepción lo puede declarar el Congreso o excepcionalmente el Poder Ejecutivo, en todo o en parte del territorio nacional, por un término de 60 días como máximo, prorrogable por otros 30 días. La declaración del estado de excepción contendrá las razones, el tiempo de vigencia y el territorio afectado, así como los derechos que restrinja. Durante su vigencia, el Poder Ejecutivo podrá ordenar por decreto la eventual detención de personas, así como la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones. Los detenidos en virtud al estado de excepción estarán bajo el control y supervisión de la Corte Suprema de Justicia. Lo más importante es que el estado de excepción no interrumpirá el funcionamiento de los poderes del Estado, la vigencia de la Constitución, ni mucho menos el habeas corpus. El más reciente pedido para declarar estado de excepción en el departamento de Amambay, impulsado por el senador liberal Blas Llano, no prosperó en el Congreso. Como antecedente se tiene que en julio del año 2015, el Congreso declaró por el término de 30 días estado de excepción en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes por el accionar de los grupos criminales. No obstante, aquella determinación no sirvió para eliminar el accionar de los grupos terroristas. Y queremos hacerle una invitación muy especial a todos ustedes que están en casita. Mañana sábado 21 a las 21 horas es el gran estreno de la nueva serie Orsay, que replica un poco esa comedia tan linda y para toda la familia que presentaba ya la película homónima estrenada en el año 2019. Compartimos con ustedes un adelanto. El Sistema Nacional de Televisión apuesta fuertemente por el audiovisual nacional y llega con la serie Orsay, una tira que continúa con el éxito de la película lanzada en el año 2019. De que te permite vivir muchas vidas en una sola. Con un tono de comedia apto para todo público, la serie va recreando situaciones de la vida misma, retratando nuestras tradiciones y valores en medio de desaciertos y tropiezos. Un elenco de primer nivel, con nombres como Héctor Silva, Amada Gómez y Rafael Alfaro, bajo la atenta dirección de Emiliano Gómez, que también estuvo al frente del largometraje homónimo. Orsay está llegando a las pantallas del Sistema Nacional de Televisión para reunir a la familia y celebrar el audiovisual paraguayo, un reflejo de la cotidianeidad con la garantía de un humor ligero y muy nacional. El gran estreno es este sábado 21 de mayo a partir de las 21 horas. Por otro lado, una humilde colonia indígena allá del departamento de Canindeyú sobresale en diversos aspectos de la cotidianeidad y particularmente rescatamos que son campeonas en el torneo regional de fútbol femenino. Estas deportistas ahora solicitan a las autoridades pertinentes un auxilio financiero para que se constituyan en selección albirroja y representarnos en los Juegos Sudamericanos del próximo mes. Después de lograr el campeonato nacional ganando en la final al Club Olimpia de Asunción, ahora el principal objetivo por parte del equipo de fútbol femenino de la colonia indígena Cuetubú es alcanzar el sudamericano. Con gran emoción toda la comunidad se alista para este gran desafío. Solo anhelan tener apoyo por parte de las autoridades. Sí, soy jugador campeón. ¿De cómo años le 17 años, Bresco. 17 años. Sí. ¿De PC campeona? Sí, no sé campeona. Con junio, pero ahora sudamericana, pero. Junio, pues. Sí, junio. ¿Va te con el equipo, eh? Pues no hay por ahí, no practica bien. Petro Tamimi. Sí, Petro Tamimi. Demba, es la partido YouTube, a la vez jugar más contra la vez Olimpio, contra la YouTube. Olimpia, nada. En tu juego el partido. Va, esa persona. Empate.
Ah, penal, pero ganar. Penal, Pepe gana. Sí, penal. El talento sobra en el equipo, sin embargo, los directores técnicos dijeron que es urgente la ayuda a fin de cubrir los gastos que representará participar en tan importante acontecimiento deportivo. Y estamos trabajando a full porque queremos llegar hasta lo más alto posible nuevamente, ¿verdad? Con este equipo. Un equipo realmente que tiene mucha garra, mucho esfuerzo. Es lo que nos caracteriza mucho en este equipo. Hay talento, hay jugadores talentosos. Muchos talentos también y por supuesto la mira siempre está en llegar hasta la selección femenina. De pueblo originario. Sí, tienen talento y con mucho sacrificio también, porque viste que no es fácil ganar un equipo capitalino, que ellos se preparan para grandes cosas, ¿verdad? Y nosotros somos un equipo muy humilde, trabajamos día a día y viste que tiene un proceso, ¿verdad? Yo hace 6 años que vine acá y empecé a la categoría femenina también, como viste, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, estamos participamos en Sudamericana. Los principales líderes de la comunidad indígena, Margarita Mbuwangi y Emiliano Bellibagui, aseguraron estar orgullosos por el histórico logro. La comunidad es ejemplo. Abuso sexual en un colegio privado de la ciudad de Lambaré. En las últimas horas, un tribunal de apelación del Departamento Central en mayoría decidió revocar la prisión preventiva de la directora o exdirectora de la institución, la coordinadora y la docente del niño. Todas ellas habían sido procesadas por violación del deber del cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal. De esta manera, ellas pasan a guardar arresto domiciliario. De acuerdo a la información que se tiene, 2-1 terminó beneficiando con esta medida a las procesadas Carolina Urbieta, María Gabriela Santiago y Olga Feltes. Asaltan una caja registradora y escapan en un motocarro, así como pueden apreciar en imágenes.